Seguimos en UPAO Noticias, siempre en vivo, son las 5:35. Vamos ahora a conversar con el decano del Colegio de Economistas de la Libertad, el señor Alejandro, sobre lo que ha propuesto el Congreso, debatir un proyecto de ley para que los fondos de las AFP sean administrados por el Estado. Se propone entonces en este debate implementar lo que se conoce como un sistema integrado universal de pensiones. ¿Esto es viable? ¿Es factible? ¿Cómo esto puede impactar en los ciudadanos? Conversamos, repito, con el decano del Colegio de Economistas, el señor Alejandro Igna Durango. Bienvenido, señor decano, a UPAO Noticias. Buenas tardes. Buenas tardes, César. Es una grata invitación que me haces en tu programa para conversar un tema que está en discusión. Ahorita es un proyecto de ley que se está discutiendo en el Congreso y creo que es bueno hacerlo conocer de qué se trata, si es viable o no viable, como tú lo mencionabas. Hay que hacer un poco historia, César. Nosotros hemos tenido un sistema público sistema de pensiones, un sistema público único que operó básicamente hasta el año 92-93. A partir del año 93 se creó a la par el sistema privado. Entonces, en este momento nosotros tenemos un sistema público y un sistema privado. ¿Por qué se creó un sistema privado? Porque el sistema de pensiones público fracasó. Fracasó porque el Estado no administró correctamente los fondos que aportaban los trabajadores para recibir sus pensiones. Por eso que se creó un sistema privado. En este momento tenemos un sistema público y privado, y ahora hay una discusión, hay un proyecto de que busca unificar estos dos sistemas y que va a ser administrado por el Estado. Entonces, ese es algo preocupante porque ya tenemos la experiencia en nuestro país. El Estado manejó el sistema público de pensiones y lo hizo mal. ¿Por qué lo hizo mal? Porque los aportes de los trabajadores, César, que hacen en el sistema público no existe, no hay. ¿Por qué no hay? Porque el Estado lo gastó. Entonces, la pregunta es, ¿volver al pasado? Significa, ese es el riesgo y esa es la preocupación de este proyecto de ley que se viene discutiendo en el Congreso. Claro, porque ¿qué nos garantizaría que con esta nueva propuesta no suceda lo que usted está manifestando, que ha ocurrido en años anteriores? Hay una desconfianza total entonces. Totalmente, César, porque el Estado es un mal administrador, eso lo vemos, todas las instituciones o empresas que maneja el Estado lo hace mal. Entonces, ¿qué cosa nos va a garantizar ahora? Que cuando se unifica este sistema de pensiones a cargo del Estado, ¿quién nos garantiza que lo va a manejar bien si ya en el pasado lo ha hecho mal? ¿Qué es lo que sucede en el sistema privado de pensiones? En el sistema privado de pensiones, toda persona que aporta tiene una cuenta individual y de esa cuenta individual sale su pago de pensiones. En la medida de que el aporte sea mayor y la rentabilidad del fondo sea mayor, la persona va a tener una pensión mayor porque es una cuenta individual, mientras que en el sistema público no hay una cuenta individual, hay un fondo común. El que aporta 1.000, el que aporta 100, el que aporta 10, todos reciben una misma pensión. Pero como te digo, dado que ese dinero el Estado no lo tiene, lo malgastó, y ahí viene la pregunta, ¿de dónde sale el dinero para pagar las pensiones actualmente aquellos que están en el sector público? Una parte, César, sale de nuestros impuestos. Lo que nosotros pagamos actualmente impuestos para que el gobierno haga obras, parte de esos impuestos sirve para pagar las pensiones de los trabajadores que están afiliados en el Sistema Nacional de Pensiones. ¿Por qué? Porque el Estado se gastó ese dinero. Y parte sale de los aportes que actualmente hacen los trabajadores. Entonces, si esa experiencia ingrata se tiene, entonces yo no sé qué pasa con los congresistas. Bueno, este Congreso preocupa con todas estas políticas populistas que está realizando.
Bien, ahora también se hablaba, señor decano, de una reforma en el sistema privado de pensiones. ¿Cuál es su opinión respecto a ello? ¿Cuál debería ser el sistema tal vez ideal, si vale el término, para que al final no haya esas situaciones de inestabilidad y de desconfianza en los ciudadanos sobre su dinero? Toda la crítica que se ha hecho al sistema privado de pensiones descansa en el pago de las comisiones que se hace a las empresas, a las AFP. Digamos, todo trabajador que está en una empresa que administra el fondo, uno le paga una comisión. Entonces, toda la discusión está de que esas comisiones son muy altas. Por eso, si el gobierno quiere que esas comisiones sean menores, lo único que tiene que propiciar es que ingresen nuevas empresas a competir al mercado. Si hay, en este momento son 3 o 4 empresas, pero si hubieran más empresas, hubiera más competencia entre ellas para captar, digamos, afiliados, y ellos bajarían sus comisiones. Creo de que es la principal reforma que se tendría que hacer, propiciar que ingresen más empresas, más AFP al sistema. De esa manera habría una competencia, mayor competencia, y eso va a propiciar que las comisiones bajen. Perfecto. Ahora, cambiando un poco el giro de esta entrevista, estamos en una situación preocupante. La prefecta ha declarado, la abogada Carolina Velasco va a solicitar que se implementen o se determinen cuarentenas focalizadas en 5 provincias de la región La Libertad. ¿Cómo puede afectar? Obviamente, ¿cuál va a ser el impacto de siempre? Esto trae consecuencias preocupantes en cuanto a la economía. Sabemos de que ahora hay una situación muy difícil, la economía está poco a poco reactivándose, pero siempre está en ese dilema de la salud versus la economía. ¿Cómo tenemos que priorizar en estos casos? Sí, este es un dilema bien interesante y hay que conversarlo, hay que discutirlo entre salud y economía. En las medidas que se dictaron el año pasado, fueron medidas restrictivas muy fuertes, inclusive paralizaron a gran parte del aparato productivo. Por eso, si nosotros revisamos los indicadores y las medidas que se dieron aquí en el Perú, las medidas que se dieron en el Perú fueron las más restrictivas a nivel internacional, que ocasionaron, César, que en abril del año pasado el Producto Bruto Interno, la economía en el Perú, tuvo una caída de 37%, la más alta en el mundo. Pero ¿qué es lo que sucede? Se dieron todas estas políticas restrictivas para, digamos, evitar el contagio, pero no dieron resultados. Porque no solamente basta cuarentena, no solamente basta decir tú te quedas en tu casa, sino que hay que hacer todo un seguimiento a los posibles infectados para que no sigan infectando. Entonces, eso no se hizo. No se compraron las pruebas, digamos... molecular. Se compraron pruebas rápidas que después se dieron que eso no sirven. Entonces, fue una mala política. Y otra cosa, César, que es importante, que hay que decirlo, que si das un confinamiento que las personas no salgan, digamos, el 25% de la población económicamente activa en nuestro país, el 25% trabajan en empresas formales. Esas personas pueden trabajar desde su casa y recibir su salario vía remota, como lo están haciendo. Pero el 75% de la población económicamente activa es informal. Vive del día a día, así es. Exacto. Esa gente vive del día, tiene que salir porque vive del día a día. Eso es una realidad que las autoridades, digamos, no quieren reconocer. ¿Cómo le vas a obligar a una persona a que se quede en su casa cuando esa persona está obligada a salir? Esos son los problemas, digamos, alta informalidad en nuestro país, que el Congreso y las autoridades no hacen nada por mejorar. Esos son los problemas, pero están entrando a cosas que, como controlar las tasas de interés, como reformar el sistema privado de pensiones, cuando los problemas que te estoy mencionando, esos son los más urgentes. Tenemos una economía donde hay mucha informalidad
y ahí hay que atacar, porque en este momento confinamiento a estas personas, como quien dice, ¿cómo va a comer si esa persona vive del día a día? Así es el ambulante que tiene que salir a vender empanadas, a vender otros productos de primera necesidad, o en los mercados o en las calles, para llevarle el alimento diario a sus hijos, a su familia. Una situación muy preocupante que, como usted dice, señor Alejandro Inga, las autoridades parece que no se quieren dar cuenta o lo hacen, pero toman medidas que al final pues no son las más apropiadas para nuestro país, para la población sobre todo, que es la que necesita al final trabajar para poder alimentarse día a día. Así es, creo que eso es importante, por eso agradezco tu invitación, porque el Colegio de Economistas siempre se ha pronunciado sobre las medidas más adecuadas, pero parece que las autoridades que nos dirigen no tienen información o no quieren reconocer la realidad del país. Ahora, finalmente, ya que usted menciona a este importante gremio que es el que usted representa, el Colegio de Economistas, ¿en un momento han sido convocados por el gobierno regional o municipal para coordinar acciones, articular y proponer alguna solución? Nunca, César, nunca hemos sido convocados, no obstante que nosotros en varias oportunidades, por el contrario, los hemos invitado a ellos. Hemos invitado a las autoridades, tanto locales, no solamente de Trujillo, sino a nivel de departamento, para brindarles información, para capacitarlos en el manejo de los recursos públicos, porque también es una realidad que del presupuesto de inversión que tienen para poder gastar, invierten solamente el 50, 51%. Y devuelven el dinero. Exacto. No gastan todo lo que se les da. Le hemos invitado para enseñarles cómo gastar, qué hacer, cómo tomar decisiones, pero no van. Parece que están viviendo una burbuja que no les permite ver la realidad del pueblo. Bien, muchas gracias, señor decano. Estuvimos conversando con el decano del Colegio de Economistas de la Libertad, el señor Alejandro Inga, sobre esta posición del Congreso, este proyecto de ley de querer, pues, implementar un sistema integrado, universal de pensiones. Gracias, señor Alejandro Inga, muy amable. Gracias también a ustedes por la invitación, muy amable, gracias también. Bien, buenas tardes, vamos a ir a una pausa, son ya las 5:47. Regresamos con más en UPAO Noticias.